donde tenemos que hacernos tesoros es en el reino de Dios, porque los tesoros de la tierra se fuman, los tesoros de la tierra se volatilizan, son como neblina, hoy los tiene y mañana no los tiene. ¿Cuántas personas en este país hace 3, 4, 5 años atrás tenían trabajo, coches, casas, viajaban, compraban y no sé qué, y hoy en día están arruinados? No es que no tengan dinero, es que están arruinados con a veces hasta miles y millones de euros de deuda. Y uno dice, al final resulta que los que tenían tanto están peor que los que toda la vida hemos dependido el día a día del Señor. Porque yo he hablado con gente que ha tenido mucho dinero y están deprimidos, amargados, escondidos, en fin, lo han perdido todo. Y cuando uno ha estado arriba y de repente te lo quitan todo, no sabe adaptarse después a una vida, digamos, a una vida normal. En estos días estaba leyendo un libro, o uno de los libros que estoy leyendo, y en uno de ellos decía que en los tiempos de la Biblia, ya lo dije una vez, en los tiempos de la Biblia se vivía el día a día. Eso ya hoy en día prácticamente no existe. En algunos países sí, pero aquí, por ejemplo, la gente quiere tener, digamos, el mes arregladito, ¿no? Tengo para pagar el mes de la hipoteca o el mes del alquiler, ya están tranquilos. Y tengo el mes solucionado. Y en la Biblia no se vivía así. En la Biblia se vivía el día a día. Basta a cada día su propio afán, su propio mal. Y el pan nuestro de cada día. Así se vivía en el tiempo de la Biblia. Entonces, si nosotros dependemos día a día del Señor, no vamos a estar agobiados, porque mira, se dice, yo es que faltan todavía 20 días para terminar el mes. Pero no lo mires así, vive el día a día y el Señor te va a sorprender y te va a proveer el alimento, la comida, lo que sea necesario para el día a día. Y también leía en ese libro algo que me llamó mucho la atención. Yo no digo que tengamos que volver a eso, pero dicen que en los tiempos de la Biblia la gente comía 2 veces al día. Y yo digo, qué curioso, ¿no? Yo creo que todos comemos de más. Es decir, si nosotros ahora mismo nos quedáramos 15 días sin comer, seguro que nadie se moría. Hombre, fatiga tendríamos todo, a ver si me entiendes. Pero seguro que con todos los michelines y con toda la grasa y con todo lo que llevamos dentro, pues en la Biblia se comía 2 veces al día y estaban contentos. Sin embargo, hoy en día, mínimo, 3, y como tengas chicos jóvenes, pues 4 o 5, ¿eh? Y como estés aburrido en casa, venga, y hay gente que cuando están ansiosos y están nerviosos les da por comer. ¿Qué te parece, amigo? Y a otros les da por comprar, y a otros les da por cualquier otra cosa. Qué diferente es la vida de un cristiano, amén, hermanos. Qué diferente tiene que ser nuestra vida, en medio de todo este caos y en medio de todo este lío. En fin, hermanos, hoy comencé a leer otra vez el precioso y maravilloso libro del Apocalipsis. Quiero llevarles a él, está en el último libro de la Biblia. La palabra Apocalipsis es una palabra griega, no es una palabra española, aunque se emplea para películas y para títulos de novelas de Hollywood y todo esto. Pero la palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, algo oculto que se da a conocer. En los tiempos de la Biblia, revelación era algo que no se podía ver, pero que había un momento en el que Dios permitía que se pudiera ver o entender pues lo que estaba oculto a los ojos naturales. Por ejemplo, cuando se cogían los rollos, no eran libros, sino eran pergaminos, eran rollos, y cuando se abrían los rollos, ese acto de desenrollar el rollo, el pergamino para leerlo, a ese acto se le llamaba revelar, porque era algo que estaba oculto, no era como hoy en día. Yo veo que muchos de ustedes, y espero que todos, tengan su Biblia particular. Entonces lo que yo voy a leer hoy, usted en su casa lo puede leer cuando quiera, porque hoy en día todos tenemos Biblia. Por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer este año, ya se lo anticipo, y estoy moviéndome un poquito y tengo que hablar con Margarita y tal, es hacer una campaña de distribución de Biblias. Por ejemplo, a mí me encantaría que este año nos pusiéramos todos de acuerdo y pudiéramos decir, vamos a repartir a lo largo del año, por ejemplo, por poner algo, 1000 Biblias. Entre los hermanos del norte y nosotros vamos a ponernos de acuerdo y distribuir 1000 Biblias. Entonces hoy me dio por meterme en internet y vi que hay Biblias enteras, del Génesis hasta el Apocalipsis, por $2.50. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser tan barato una Biblia? Vamos a ver, no es una Biblia de cuero, una Biblia de estas preciosas, sino es una Biblia normal, sencillita, pero tiene lo mismo que una Biblia de esas grandotas. $2.50. Y tú te vas, por ejemplo, a un bar y te tomas un cortado y te cobran ¿cuánto? A veces, en algunos sitios me han cobrado ahí €1. Que yo digo, madre mía, €1 un cortado y una cosita así. Pues una Biblia
que te cambia la vida, una Biblia que es la palabra de Dios. El apóstol Juan dijo, yo no he escrito, él dice en su evangelio, yo no he escrito todo lo que le vi hacer al Señor. Y todo lo que él dijo, yo no lo escribí. Porque si me hubiera puesto a escribir una por una todo lo que hizo y todo lo que dijo, en el mundo no cabrían los libros. Porque hizo tantas cosas el Señor. Dice, pero estas palabras que yo les he escrito, las he escrito para que creyendo en ellas tengáis vida eterna. Entonces yo digo, un libro que te da vida eterna, un libro que te aclara dudas, un libro que te responde a preguntas, un libro que trae bendición a la familia, que trae bendición a tu vida, por $2.50, $2 cortados. Como quien dice. Entonces yo pienso que sería muy bueno, y de hecho lo vamos a hacer, en este año ponernos una meta, no sé, 500, 600, 800, 1000 Biblias, y entre todos vamos a hacer una especie de campaña, ya les diré cómo tengo pensado hacerlo, para repartir la palabra de Dios. Porque hoy en día cualquier persona en su casa puede tener Biblia. Bueno, si ustedes van a mi habitación, pues yo no sé cuántas Biblias puedo tener, pues yo calculo mínimo 15 o 20 Biblias tengo que tener, como mínimo. Aparte Nuevos Testamentos y a lo mejor, ¿verdad?, en diferentes idiomas y tal. Pero en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos no existía la imprenta. En aquellos tiempos había que ir al templo o había que ir a la sinagoga para escuchar que alguien te leyera la Biblia. Pero nadie tenía la Biblia en su casa. Esto de poder tener toda la palabra de Dios, todo lo que el Señor reveló a lo largo de la historia en la mano, esto es un milagro. Esto es una maravilla, esto es una joya. Tú tienes uno de los libros más antiguos del mundo. Tú tienes aquí palabras que Dios le dijo a Moisés hace 3500 años. Es una auténtica joya. Y este libro del Apocalipsis, gracias al Señor que lo tenemos, es un libro escrito por uno de los hombres que más conoció al Señor. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Juan. ¿Pero Juan el Bautista o Juan cuál? Juan, el discípulo Juan. Pues Juan fue un hombre que vivió aproximadamente, vamos a redondear los números, aproximadamente 100 años. Hace unos días murió en Israel el hombre más longevo del mundo, 112 años. Le quedaron muy poquitos días para cumplir 113. Era un superviviente de uno de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. 112 años. Hoy en día no es normal que una persona viva tanto. Y tampoco ni siquiera en los tiempos de Cristo. Pero Juan se cree que aproximadamente murió con 100 años. Para poner números redondos, si Cristo murió cuando tenía y ascendió a la gloria, cuando tenía 33 años, y él estuvo 3 años con el Señor, vamos a poner un ejemplo, no lo podemos decir así totalmente, pero para entendernos, que Juan tuviera aproximadamente 30 años. Cuando el Señor lo llamó como su discípulo, Cristo tenía 30 años cuando comenzó el ministerio, pongamos que Juan tuviera 30 años. Si murió con 100 años, ¿cuántos años estuvo Juan predicando el Evangelio? 70 años. 70 años sirviendo al Señor. ¿Qué te parece? Toda una vida. Cuando él escribe el Evangelio, es un evangelio muy profundo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo estuve dando unas clases, unas lecciones sobre el evangelio de Juan, y hay cosas que Juan dice que no las dice nadie. Porque claro, es que él vio al Señor muy de cerca, él vivió con el Señor, él vio cosas que ningún discípulo vio. Y cuando uno lee el evangelio según San Juan, que repito que es muy profundo, da la sensación de que ya no hay nada más que decir del Señor. Ya te lo mostró de una manera, te lo mostró de otra, hizo esto, hizo aquello, y hablaba así, y hablaba asado. Ya, después de leer San Juan, uno dice, ¿pero qué más se puede decir del Señor? Bueno, pues cuando este hombre está en la isla de Patmos, dice como él dice, por causa de la palabra de Dios, desterrado, recibe una revelación, y cuando tú lees el libro del Apocalipsis fundamentalmente el objetivo no es hablarte del anticristo, que habla del anticristo, o del falso profeta, que también habla de él, o de los testigos, o de los terremotos, o de las plagas. Todo eso está muy bien. El objetivo, el protagonista del Apocalipsis no es el anticristo, es el Señor Jesucristo. Y Juan presenta y nos cuenta cosas de Jesucristo que si no hubiéramos leído nunca, si no tuviéramos en nuestras Biblias el libro del Apocalipsis, nunca sabríamos del Señor. Porque el libro del Apocalipsis contiene una información que no está en ninguna parte de la Biblia. Por eso es un libro fundamental. Y no solamente es un libro importante, sino es un libro necesario. Yo siempre lo he dicho y ustedes lo saben.
que los creyentes hoy en día tienen que leer y estudiar más que nunca el libro del Apocalipsis. Y prestar menos atención a las noticias de la radio y de los periódicos y de la prensa, porque realmente las verdaderas noticias, las genuinas, las verdaderas, están aquí. No solamente en la Biblia, sino en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro extraordinario, que nos da detalles tremendos, tremendos. Lo estoy leyendo otra vez, como siempre, ¿no? Detenidamente, estudiando las palabras y tal, y menciona muchas cosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hoy leía acerca de los famosos 2 testigos. Los que habéis leído la poesía saben de lo que estoy hablando. Los que no lo habéis leído, pues dicen, no sé lo que es eso. Bueno, pues los 2 testigos son 2 personas de carne y hueso que estarán en los últimos tiempos predicando la palabra del Señor durante 3 años y medio. Nos dice la Biblia cómo predicarán, dónde vivirán, cómo morirán, qué les va a pasar. Todo eso lo dice el Apocalipsis. Bueno, pues de esos 2 personajes ya habla el profeta Zacarías. Ustedes van al libro de Zacarías, capítulo 4, y allí te habla de los 2 testigos. No aparece la palabra testigos, aparece la palabra, en hebreo dice la palabra hijos. La traducción dice los 2 ungidos. Y habla acerca del aceite de oliva. Sabéis que el aceite de oliva se utilizaba mucho en los tiempos de la Biblia, no solamente para cocinar, no solamente para sanar heridas, era un bálsamo, sino que también se utilizaba un aceite especial, no cualquier aceite, un aceite especial que se hacía para derramarlo sobre la cabeza de los reyes o de los profetas o de otros personajes cuando se les quería públicamente presentar como un juez, como un rey, como una persona importante, y se le llamaba ungido. La palabra ungido, Mashiach, ¿qué es? Ungido. ¿Y cómo se dice ungido en griego en el Nuevo Testamento? Cristo. La palabra Cristo es la misma palabra Mashiach del Antiguo Testamento. Pasa que una está escrita en hebreo y otra está escrita en griego. Como el Nuevo Testamento se escribió en griego y del griego se tradujo al español o al castellano, entonces cuando leemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo leemos así: Jesús, Cristo, Jesucristo. Pero Cristo no es un nombre, Cristo es un título. Es como decir, fulanito de tal, presidente del gobierno, fulanito de tal, presidente del Fútbol Club Barcelona, fulanito de tal, presidente del Cabildo. Cristo no es un nombre, es un título de una función a desarrollar. Por ejemplo, en este momento, a Benjamín Netanyahu, que es el presidente de Israel, se le llama el ungido, se le llama el Mesías. Y tú dices, ¿ah, sí? Sí, claro, porque es un hombre que ha sido capacitado para ser presidente de un país. Entonces, la palabra Mesías, la palabra Cristo, la palabra ungido, nos habla acerca de un cargo, no de un nombre. Jesús se llamaba Yeshua, porque él no era griego, él era judío, y él se llamaba Yeshua. ¿Cómo se dice Yeshua en griego? Jesús. Entonces, son las mismas palabras, pero cambiando, digamos, el nombre, la pronunciación. Juan recibe una revelación de él, dice en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. No es la revelación del falso profeta o del anticristo, no, es la revelación de Jesucristo. Si quieres conocer mucho de Cristo, tienes que leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también el Apocalipsis. Y dice, esta revelación de Jesucristo, Dios se la dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, cuando escribió este libro, dice que lo que él estaba escribiendo iba a suceder pronto. ¿Y cuándo escribió Juan este libro? En el siglo I. Y en el siglo I, cuando él está escribiendo, dice, lo que yo estoy escribiendo ahora, prepárense que esto se va a producir pronto. Pues si eso lo dijo en el siglo I, ahora en el siglo XXI, estamos más cerca que nunca de los acontecimientos finales, ¿sí o no? Es interesante, ¿verdad? Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ahora fíjate, es uno de los pocos libros, o prácticamente el único libro de la Biblia, que contiene una bienaventuranza para el que lo lee. La Biblia no dice, bienaventurado el que lee el libro del Génesis, que es una bendición leer el Génesis, ¿verdad? O bienaventurado el que lee el libro de Romanos. No, pero el Apocalipsis sí. Dice, bienaventurado el que lee
Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, que por leer el libro usted ya es bienaventurado. Por escuchar, por oír las palabras de este libro, usted ya es bienaventurado. Y si encima de leerlo, y si encima de oírlo, además usted lo cumple y lo guarda, triplemente bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Viene de una palabra hebrea que significa, es ashrei, que significa rico. La palabra rico está entroncada con la palabra bienaventurado. Un bienaventurado, espiritualmente hablando, según el concepto bíblico, es una persona rica, espiritualmente hablando. La riqueza bíblica, espiritual, no tiene nada que ver con la riqueza material, ¿vale? Hay personas en la Biblia que no eran ricos materialmente hablando, pero espiritualmente hablando eran multimillonarios. Y hay personas tremendamente ricas en la Biblia que la Biblia dice que eran unos necios. Así que la riqueza material muchas veces no tiene nada que ver con la riqueza espiritual. A veces la gente dice, ay, mira, no tiene mucha fe porque no tiene dinero, como si la fe se midiera por el dinero. Cuando yo siempre he dicho que es más difícil, mucho más difícil, vivir con poco que vivir con demasiado. ¿Sí o no? Si yo le doy a usted todos los meses 10.000 euros, que no los tengo, a ver si me entiende, pero si yo le diera a usted o le dieran a usted 10.000 euros, ¿sería muy difícil la vida para ti? Uy, ¿ahora qué compro? ¿Compro el jabón más barato o el más caro? ¿Compro el champú que está muy rico o compro el más baratito? No habría problema, porque cualquier persona, pienso que en un día, media hora, se adaptaría a vivir con 10.000 euros por mes. ¿Sí o no? Sin ningún problema. Pero si a usted le dan todos los meses 200 euros, entonces sí hay que hacer numeritos, Yo creo que a la ministra, a la persona que nombre ministro de Economía, tendrían que nombrar en este país a un ama de casa. No a un político de estos que le van a dar 10.000 euros por mes. Eso lo hace cualquiera, no. Tendrían que nombrar a una ama de casa, una mujer que tiene un sueldo pequeñito, que saca a los hijos adelante. Yo nombraría de ministra de Finanzas o de, ¿cómo se llama?, de Economía en este país, a una ama de casa, porque esas sí que saben administrar el dinero. Esas sí que saben que el marido le da tanto dinero y le llega. Esos son. Aquí hay un montón de ministras de Economía y pasa que no las reconocen, ¿no? Bueno, pues Juan está allí en la isla de Patmos y uno dice, bueno, ¿y qué hacía allí Juan? Si Juan vivía en Éfeso. Ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, le dijo a Juan que se encargara de su madre, porque Cristo iba a morir, y entonces María, según la tradición cuenta, pues resulta de que se fue a vivir con Éfeso y allí estuvo con el apóstol Juan. Pero Juan fue el único discípulo que murió de muerte natural, porque Cristo tenía 12 discípulos, uno se ahorcó, ¿sabéis, no? ¿Quién fue? Judas se ahorcó, se quitó la vida. Los otros murieron como mártires, unos crucificados, unos quemados, etcétera. Pero Juan, fue el único que murió de muerte natural. Y no es porque no quisieran matarlo, sino porque todo lo que hacían para matarlo no salía bien. Entonces los romanos decidieron ya tirarlo en la isla de Patmos, que la isla de Patmos es como la isla de Lobos, una isla de piedra, sin agua, sin nada. Allí lo botaron como un perro para que se muera de hambre. Dice que había unas canteras que mandaban a los presos a trabajos forzados y al que mandaban a Patmos de allí no volvía. Es como el que mandaban, yo que sé, antiguamente a las Guayanas, los franceses y toda aquella cosa, ¿no? Sin embargo, fue allí donde el Señor se le presentó y donde el Señor le dio un mensaje para todas las congregaciones de Asia Menor. ¿Asia Menor qué es en la Biblia? Cuando se dice de Asia Menor era Turquía, hermano. Ese país que está medio en Asia, medio en Europa. Un país que tiene más de 90 y pico millones de habitantes, un país musulmán. Allí en Turquía era donde estaban las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, Sardis. Entonces vamos a leer en el versículo 4, porque dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? El Señor. Viene otra vez. Pero algunos dirán, pero no vino ya.
Sí, ya vino, pero vino a morir, vino como cordero sufriente, vino para derramar su sangre por los pecadores, pero ahora viene otra vez, pero no en relación con el pecado, viene como rey triunfante, viene a establecer su reino sobre la tierra y dice que en esta ocasión todo ojo le verá. Oye, esto es tremendo, ¿eh? ¿Qué significa todo ojo le verá? Que todo ojo le verá. Que todo el mundo le va a ver cuando venga. En la primera venida no todo el mundo lo vio. Muchos no se enteraron. Por ejemplo, los judíos que vivían en Roma, cuando nació el Señor Jesucristo en Israel, no sabían que había nacido el Mesías. ¿Cómo se enteraron? Por los predicadores, por los misioneros, por los apóstoles, por los discípulos que iban a una sinagoga en Roma, en Corinto, en Éfeso, en donde fuera, y decían: venimos a decirles que nuestro Mesías, del cual habló Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, etcétera, ha nacido. No me digas. Sí, ha nacido. Claro, no había radio, no había internet, no había televisión, no había nada. ¿Cómo se enteraba la gente? A través de los predicadores. Ahora se dan cuenta ustedes lo importante que era predicar. Por eso dice Pablo: ¿y cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? No había Biblias, no había emisoras cristianas, no había radio, no había nada. Entonces, qué importante era que los hombres fueran por todas las naciones diciendo que ha venido, que ha nacido, y no me diga, y mira, y sanó a los enfermos, y resucitó a los muertos, y murió en la cruz, y resucitó al tercer día. Y claro, para ellos era una gloria. Pero en esta ocasión no va a haber esa ignorancia, sino que en esta ocasión dice la Biblia categóricamente: todo ojo le verá. Todo el mundo, cuando el Señor venga por segunda vez, todo el mundo se va a enterar. Nadie va a decir en Tacoronte: ¿quién vino? ¿Quién? Ah, pues yo no. Todo el mundo lo va a saber. Todas las islas, todos los continentes, todas las ciudades, todas las televisiones del mundo, todas las radios, todos los periódicos, todo el mundo, los 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra en este momento, todo el mundo sabrá que el Señor Jesucristo vino. Pero no solamente los que estén presentes en ese momento, sino dice: y los que le traspasaron. ¿Cómo que los que le traspasaron? Sí. Los que le traspasaron ya están muertos. ¿Sí o no? Los romanos que le clavaron aquellos clavos en el pie y en la mano y le traspasaron el costado y le pusieron la corona de espina, ¿cómo lo van a ver si ya murieron? Pues no te das cuenta de que la Biblia a veces te habla de un mensaje superficialmente, pero indirectamente, sin mencionar la palabra. Si los que le traspasaron le van a volver a ver, te está dando a entender la Biblia que se producirá una resurrección de los muertos. Porque si no, ¿cómo le van a ver si están muertos? Entonces no te menciona la palabra resurrección, pero dice: cuando venga todo ojo le verá, también le verán los que le traspasaron, y dice: todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y Juan dice: sí, amén, estoy de acuerdo, perfectamente, es así. ¿Te das cuenta? La palabra amén, cuando tú pones la palabra, por ejemplo, si buscas la palabra en hebreo fe, la palabra que se emplea para fe, generalmente la palabra emuná. Emuná es fe en hebreo. Se puede traducir como fe o también como confianza, pero generalmente es fe. La palabra emuná, dentro de la palabra está la palabra amén. Si tú, en hebreo, hay algo muy bonito, y es que dentro de una palabra hay una, dos o tres palabras. Incluso a veces de una palabra, no de todas, cuidado, pero a veces hay palabras en hebreo que de una palabra puedes sacar 750 palabras diferentes. Y usted dice: ¿cómo? De una palabra, combinando las palabras, por ejemplo, poniendo la P aquí, la H allí, la M por acá, la L por allá, de una misma palabra, siendo combinaciones, pueden sacar hasta 750 términos diferentes. Entonces la palabra amén está dentro, tú la ves, tú ves la palabra emuná en hebreo y ves que pone dentro amén. Porque cuando decimos amén, cuando nosotros los creyentes decimos amén, que es un acróstico, pues estamos diciendo que tengo fe en afirmar lo que esa persona está diciendo. Cuando yo digo: hermano, el Señor Jesucristo vendrá, amén. Cuando usted dice amén, está diciendo de una forma resumida: tengo fe en lo que tú estás diciendo y lo firmo. Tengo fe de que el Señor volverá otra vez. Pero para no decir tengo fe en que el Señor volverá otra vez, usted dice simplemente amén. Y diciendo amén, usted afirma como que usted está de acuerdo con la afirmación que se acaba de decir. Por eso digo muchas veces: no diga amén a todo lo que se oye. Porque cuando usted dice amén a todo, quiere decir que está de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Así que piénselo bien. Así que el Señor dice:
yo soy el alfa y la omega. Yo me imagino que todos lo sabrán, pero cuando leía esta mañana el Apocalipsis en la versión hebrea, no dice evidentemente el alfa y el omega, porque el alfa y la omega es la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿vale? En nuestro idioma sería la A y la Z. Yo soy la A y la Z. En hebreo yo soy la Aleph y yo soy la Tav, ¿vale? El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿vale? El Todopoderoso, el eterno Dios. El nombre de Dios lo hemos explicado 1.000.000 de veces. El nombre de Dios es un nombre que no tiene vocales. Es un nombre que solamente tiene consonantes. Son Yod, Hei, Bat, Hei. A menos que usted le ponga vocales a esas letras, no se pueden pronunciar, porque ¿cómo vamos a pronunciar una palabra si no tiene vocales? Se une la consonante con la vocal y entonces creamos las sílabas y las palabras. Entonces el nombre de Dios es un nombre aparentemente impronunciable, porque cuando se escribió originalmente no tenía vocales. Pero si usted ve cómo se escribe el verbo ser y el nombre propio de Dios, que son esas famosas 4 letras que se llama el famoso tetragramatón, dentro del nombre de Dios usted puede ver que está escrito el verbo ser. ¿Por qué? Porque Dios es la existencia. Dios es el que da existencia. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Nosotros sí. Si nuestros padres no se hubieran conocido y de esa relación no hubiéramos nacido nosotros, ¿de dónde hubiéramos salido? De ninguna parte. Luego nosotros somos los hijos de nuestros padres y los padres eran los hijos de nuestros abuelos y así sucesivamente. Pero si llegamos a Dios, y la pregunta que yo me hacía antes de aceptar al Señor, que ya lógicamente la tengo clarísima, pero en aquel tiempo me torturaba, era una tortura terrible, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hizo? Porque en nuestra mente humana todo sale de algo. Este púlpito no apareció aquí, pum, y apareció, sino que este púlpito alguien lo tuvo que hacer. Luego cada vez que vemos algo, nos habla de que hay un diseño y alguien que lo ha hecho, ¿sí o no? Todo lo que vemos, dice, bueno, este púlpito lo hizo alguien y le dio esta altura y le dio estas medidas. El púlpito no decidió ser de esta forma, podía ser semicircular, podía ser más alargado, más ancho, más alto. Hubo alguien que dijo, no, lo voy a hacer así. Bueno, pues ese alguien lo formó y ese alguien lo diseñó. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor, la silla en la que usted está sentado, alguien la diseñó, alguien la hizo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero cuando hablamos de conceptos diferentes a los conceptos, digamos, naturales, y uno llega nada más y nada menos que hablar del Creador, la pregunta ¿quién hizo a Dios? No es una pregunta sabia, no es una pregunta coherente. ¿Por qué? Porque a Dios no lo ha hecho, a Dios no lo ha creado nadie. Porque si lo hubiera creado o lo hubiera parido o lo hubiera hecho alguien, la pregunta es ¿y a ese alguien quién lo hizo? Y volvemos para atrás y hay un momento que se para y decimos, pero bueno, es que Dios es eterno y ahí ya nos perdemos. ¿Por qué? Porque en nuestro concepto limitado y finito, la eternidad es algo que se nos escapa de la mente. Porque vemos que la vida se pasa volando, porque vemos que todo se mide siempre por minutos, por segundos, por días, por años, por siglos, por milenios, por décadas, y todo lo medimos, ¿verdad? Uy, qué grande está el niño, uy, qué pequeñito, acaba de nacer. ¿De cuánto tiempo estás embarazada? De 8 meses, pues le falta 1, ¿verdad? Y todo siempre lo queremos clasificar y todo lo queremos medir, pero esas medidas con Dios no sirven, porque Dios no salió de ninguna parte, sino que todo salió de Él, porque todo fue creado por Él y para Él. Y cuando nada existía, Él ya existía, porque Él es la existencia en sí mismo. Y dice la Biblia que todo subsiste, si todo se mantiene en su debido orden y nada se va de sitio y todo funciona como tiene que funcionar, porque hay un diseñador y porque hay un creador que diariamente da la orden de que el sol salga por el este y se oculte por el oeste. Pero bueno, eso era antes. No, eso era antes, eso era hoy y eso será siempre. El sol sí me sale por el este y se oculta por el oeste. Pero esa ley, ¿quién la dio?
¿Quién decidió que el sol saliera siempre por el mismo lado y se ocultara por el mismo lado? El creador del sol. El creador del sol. ¿Y quién es el que hace que la Tierra siempre gire en la misma dirección? Y que no diga un día, oye, voy a girar ahora en otra dirección. Todos los planetas giran en las direcciones de las agujas del reloj menos uno. Todos los planetas giran así. Pero hay uno que Dios dice, no, tú al revés, y gira al revés. ¿Quién decide eso? ¿Quién hace que hay unas flores que sean rojas, otras amarillas? ¿Quién hace todo eso? El que las diseñó, el que las creó. No es así por casualidad, sino que hay un diseñador y hay un creador, y ese Dios es la existencia misma, y por eso en su nombre propio, pues lleva la existencia, el verbo ser. Ahora ese nombre, cuando leemos por ejemplo algunas Biblias, sale la palabra Jehová. En otras Biblias sale la palabra Adonai, o Señor. En otras Biblias aparece la palabra Yahvé, ¿no? Muy bien, todo eso está muy bien, pero el verdadero nombre propio de Dios no tiene vocales, pero se le tuvo que poner vocales para poder pronunciarlo, ¿os dais cuenta? Y ahora, ese Dios creador, ese Dios diseñador, que es uno, Dios es uno, dice la Biblia, ese Dios amó tanto al mundo que dice que salió de él su Hijo unigénito, que al mismo tiempo su Hijo es el mismo. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber? Porque si salió el Hijo del Padre, está el Hijo y está el Padre. Pero vamos a ver, ustedes no sois, ¿cuántos sois padres aquí? Muy bien, o madres. Bien. Pero usted es madre y usted es hija al mismo tiempo. ¿Sí o no? Lo que pasa es que a donde yo voy, por ejemplo, cuando voy a la casa de mi madre, allí soy hijo. Pero cuando estoy aquí, aquí soy padre. Y cuando estoy en mi casa soy marido. Y cuando estoy aquí soy pastor. Y tantas cosas al mismo tiempo, sí, no pasa nada. No tengo que dejar de ser hijo para ser padre. Puedo ser hijo y padre al mismo tiempo. Y abuelo y bisabuelo. Abuelo por el camino que llevamos. Pero bueno, se puede ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí o no? Pues Dios no tiene ese problema. Dios no tiene ese problema. Entonces, su hijo viene al mundo en forma humana. Claro, tuvo que venir en forma humana. Y por eso necesitó, pues, un estuche, un instrumento humano, como fue su madre. Y entonces, cuando él viene a este mundo y hace su obra, hace su ministerio, se registra en los evangelios su ministerio, pero hay muchas cosas que el Señor todavía no ha hecho. Hay muchas cosas, muchos cambios, muchas maravillas que tienen que ocurrir en la creación, en la naturaleza, en la raza humana, que no están en los evangelios. ¿Y a quién y dónde le reveló el Señor lo que todavía a él le queda por hacer? A Juan, en la isla de Patmos, a través del libro del Apocalipsis. Y esa información no era una información codificada, No sé cuántos de ustedes se acuerdan que antes el Canal Plus estaba codificado. ¿Se acuerdan? Y si no tenías el descodificador, pues no veías la película o el partido de fútbol. Te hacía falta un aparato para descodificar una señal que tú en abierto no tenías. Bien, el libro del Apocalipsis no es un libro codificado, de tal manera que tú lo lees y dices, yo no entiendo nada. No, un momento. El libro del Apocalipsis es un libro que está muy claro, muy claro. El problema es que el lenguaje que Juan utiliza no es un lenguaje popular, no es un lenguaje que usamos cotidianamente, es un lenguaje alegórico, es un lenguaje de animales, de números y de colores, que si usted no está familiarizado con eso, usted no se va a enterar evidentemente de nada. Pero no porque el Apocalipsis sea el libro más difícil de la Biblia. No, el Apocalipsis no es el libro más difícil de la Biblia. Yo le puedo asegurar que hay otros libros de la Biblia que son más difíciles y más complicados que el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis lo bueno que tiene que al ser el último, ¿me explico? Al ser el último en el canon, en la lista, toma elementos de otros libros que si usted los ha leído y los conoce, cuando llegues al Apocalipsis, ahora sé lo que es el dragón, ahora sé lo que es el caballo, ahora sé lo que es el león, ahora sé lo que es el oso. ¿Pero cómo lo sé? Porque he ido pasando por 65 libros que le preceden. Entonces, hermano, cuando usted hace todo el recorrido, claro, yo a nadie le aconsejo que se compre una Biblia por primera vez y se meta a leer el libro de Apocalipsis, porque puede tener pesadillas. Porque el pobrecito dice, madre mía, ¿y esto es la Biblia? Un dragón que sale corriendo detrás de una mujer, ¿verdad? Que echa fuego por la boca, el otro que 7 cuernos en la cabeza, dice, madre mía, ¿cómo está esta gente, no? ¿Verdad? Pero es que para poder entender el libro del Apocalipsis,
primero hay algo que pocas veces se dice, pero es para mí fundamental. Y es que usted tiene que conocer al protagonista del libro del Apocalipsis. Y el protagonista del libro del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lo conoce a Él, usted sabe, permítame la expresión, por dónde van los tiros. Eso es como cuando antiguamente, ya eso no existe, pero cuando antiguamente los padres miraban a los hijos, ¿qué le estaba diciendo? Ibas de visita, ¿no? A una casa. Entonces tu padre se te quedaba mirando y te estaba diciendo, sin palabras, o te comportas, o te voy a dar un jaquimazo que te voy a poner la cabeza así para atrás. Con la mirada, era un mensaje telepático, ¿no? Te miraba así, y ya hasta agachabas la cabeza porque te estaba diciendo, te voy a dar una que te vas a enterar, sin palabras, porque ya lo conocía. Pero esa mirada se la daba a lo mejor a otro niño y el niño ni se enteraba. Cuando tú conoces a tu marido, tú sabes cuándo está enfadado y cuándo está de buen humor. Por eso hay mujeres que dicen, ahora no le digas nada, espera mañana. No, yo le digo ahora. No le digas ahora porque encima vas a cobrar. Espérate a mañana, que ya verás como mañana es otro ser humano. En la Biblia hay momentos en los que si usted no conoce al autor, usted no se va a enterar del espíritu, de la actitud, de por qué el Señor dijo eso. Y esto que le estoy diciendo no es broma, porque dice la Biblia que cuando Pedro estaba afuera con los romanos calentándose en el fuego, ¿se acuerdan? Que llegó aquella chica y le dijo, mira, acá hay otro, acá hay otro, este es uno de ellos. Y él decía, no, yo no soy de ellos. Lea usted en la Biblia, y hay un momento en el que dice que la mirada de Cristo se cruzó con la de Pedro. Cristo dice así. Tú estás diciendo, no, yo no le conozco, y Cristo dice así. Y se le quedó mirando, y dice la Biblia, lea esto, léalo, es tremendo. Dice, y saliendo lloró amargamente. ¿Qué mirada le habrá lanzado el Señor? No, yo no le conozco, yo no sé quién es, yo no quiero saber nada de ese hombre. Diciendo, ay, Pedro, que tú no me conoces a mí, Pedro. ¿Pero qué estás diciendo, criatura? Lo rompió, ya con la mirada dijo, madre mía, lo que estoy así, salió corriendo y se echó a llorar porque no pudo aguantar aquello, una mirada que lo rompió, ¿verdad? Que lo rompió. Entonces, cuando uno va al libro de Apocalipsis, uno puede leer comentarios y puede preguntar a este y al pastor tal, y puede leer, pero si tú no conoces al autor, el libro te va a sonar a chino. Y que yo sepa aquí, nadie sabe hablar chino. Pero cuando tú conoces al autor, tú captas y lo ves al Señor por todas partes. Porque te vuelvo a repetir, el objetivo del Apocalipsis no es levantar y el protagonista, el anticristo, el falso. No. El protagonista del libro del Apocalipsis es el Señor Jesucristo. Y todo lo que pasa, todo lo que ocurre, las tragedias, los terremotos, las catástrofes, las guerras y esto y aquello, todo siempre apunta a un objetivo, y es que el hombre reconozca que el Señor Jesucristo viene pronto. Te habla de una manera, te habla de otra forma, te habla por aquí, te habla por allá, para que el hombre entre en razón y para que el hombre entienda que no puede hacer con su vida lo que le da la gana, para que el hombre entienda que no es dueño de sus actos. Cuando nosotros creemos que somos dueños de nuestros actos, nos estamos proclamando como si fuéramos dioses. Yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me tiene que decir nada. Es como si tú fueras Dios, porque a Dios nadie le tiene que decir nada. Pero cuando tú actúas así, estás actuando como si tú fueras Dios. A mí nadie me tiene que decir nada. Pero ¿cómo que nadie nos tiene que decir nada? Claro que nos tienen que decir muchas cosas. Entonces, en el libro del Apocalipsis, Juan, a un viejito de 100 años, que lleva 70 años predicando el Evangelio, le dice, Juan, escribe, ponte a escribir lo que vas a ver, lo que ya has visto y lo que te voy a contar. Y entonces él empieza a escribir y a escribir y a escribir cosas tremendas. Pero fíjate lo que dice, por ejemplo, en el versículo 10, cuando el Señor le dice a Juan que escriba, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es cómo estaba, con qué actitud estaba Juan. Dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Juan no estaba despistado, Juan no estaba quejándose, Juan no estaba con una mala actitud, sino Juan dice que estaba en el Espíritu. Y eso es muy importante. ¿Cuántas veces me habéis oído a mí decir que la actitud
marca la diferencia, ¿sí o no? Es muy importante. Estar centrado, estar pendiente. No, mira, ahora no me hables que ahora estoy pendiente de la palabra. No, ahora no quiero saber nada. El móvil, ¿para qué quiero yo un móvil ahora? No me hace falta el móvil para nada. Ahora me está hablando el Señor, estoy con su palabra. Él estaba en el Espíritu, tenía motivos para quejarse. Hombre, humanamente hablando, sí. 100 años aquí botado como un perro, sin agua, sin comida, sin hermanos, sin iglesia, sin amigos, sin nada. Y mira cómo me has tratado, y mira no sé qué, y te he servido para qué. No le dio lugar a eso. Él estaba en el Espíritu. Si el Señor ha permitido que yo esté en la isla de Patmos, no es un castigo, es una bendición, porque al fin y al cabo vemos que no fue un castigo, sino que fue un tiempo maravilloso, porque para poder escribir todo esto, hermano, y para poder ver todas estas visiones, uno no podía estar viviendo en una gran ciudad con ruidos, con coches, con no sé qué, con no sé cuánto, sino uno tenía que estar en un sitio tranquilo, sin que nadie te moleste. ¿Y qué mejor sitio? ¿Qué mejor sitio que la isla de Patmos? Donde tienes tiempo para pensar, para orar, para meditar, y aquí sin que nadie te moleste, aquí te voy a dar la revelación más grande que jamás ningún ser humano ha tenido en esta vida. Luego vemos que el famoso refrán, que no hay mal que por bien no venga, se cumple perfectamente en la vida de Juan. Hace muchos años yo leí un libro de un pastor que tuvo un accidente y se le partió una pierna y estuvo un buen tiempo en cama, escayolado, sin poder moverse, y los primeros días de ese accidente él comenzó a quejarse. Señor, ¿y por qué? Tenía que predicar en esta iglesia, me habían invitado a viajar a no sé qué sitio, me habían invitado a no sé qué, y ahora no puedo tal, y empezó a quejarse hasta que pasaron los días y le dijo, Señor, si tú has permitido que yo esté aquí parado sin hacer nada, ¿qué propósito tienes tú, Señor? Y ese hombre escribió un libro con su testimonio, con sus experiencias, y cuenta él que fue un libro que bendijo a muchísimas personas. Un libro que fue de muchísima bendición, sus testimonios, las experiencias que había tenido con el Señor, las pruebas por las cuales había pasado y lo que había aprendido en el Señor. Y dice, yo conseguí más bendición y logré bendecir más a la gente con aquel libro que con 1000 predicaciones, viaja por aquí, viaja por allá, entra por aquí, entra por allá. Y él entendió que el Señor lo paró, ¿sabes? Él entendió que el Señor permitió aquel accidente para que durante un tiempito tranquilo pudiera escribir un libro que después sería de tremenda bendición para muchísima gente que lo leyó. Entonces hay momentos en la vida que nos puede pasar algo que decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el marido? ¿Y por qué el niño? ¿Y por qué no me dieron el trabajo que me habían prometido? ¿Y por qué no sé qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hace muchos años, yo era recién convertido, vino a Las Palmas a predicar una señora que dice ella, en aquellos años, que era la capellana de una de las cárceles más peligrosas de los Estados Unidos, la cárcel de Sing Sing. Y esta mujer empezó a predicar y yo te puedo asegurar que no todo, pero por lo menos la mitad del mensaje me lo aprendí de memoria. Y todavía lo tengo aquí. Y ella empezó diciendo, hay una pregunta que si nosotros nos la hacemos podemos volvernos locos. Y es una pregunta, y la pregunta es ¿por qué? Y sobre esa pregunta ella basó su mensaje. Y a mí se me quedó tan grabado aquello. Y ella hablaba acerca de lo peligroso que es cuando nos pasa algo en la vida, entrar a pelearnos con Dios. ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuándo? ¿Y por qué? Yo creo que nosotros ahora que hemos ya comenzado un poquito a levantar vuelo y a entender y a conocer un poquito más al Señor, vamos a cambiar la pregunta. Vamos a dejar el por qué. ¿Por qué? Dios lo sabe. Vamos a preguntarle otra pregunta al Señor. Vamos a hacerle esta pregunta. ¿Para qué? El por qué no me interesa. Porque si yo soy cristiano, mi vida está en las manos del Señor y el Señor ha permitido esta situación, Él sabrá por qué la ha permitido. Los que amamos a Dios, ¿qué dice? Todo ayuda para bien. Luego, el por qué no me interesa. Mi Dios sabe lo que hace conmigo, pero ¿para qué has permitido esta situación? Entonces, cuando comenzamos a indagar y a orar y diligentemente le preguntamos ¿para qué? El Señor nos va a dar muchas respuestas. ¿Para qué me has traído a Patmos? ¿Para morirme de hambre? No te vas a morir, porque ¿quién te trajo a Patmos? ¿Los romanos o lo permití yo? ¿No se acuerdan ustedes un día en la cárcel en Israel que estaba Pablo? Y dice la Biblia que el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, escucha bien, tú has dado testimonio de mí aquí en este país. En todo Israel te conocen, todas las sinagogas del país te han oído. Eres un rabino famoso. Eres uno de los mejores discípulos de un tal Gamaliel, hijo de Gilel, uno de los mejores rabinos de toda la historia.
Pero ahora es tiempo de que salgas de tu tierra y te vayas a Roma. Y quiero que allí en Roma prediques mi palabra. Pero si estoy preso y tú me dices que me vaya a Roma, ¿cómo me voy a ir si no me van a dejar salir? Estoy encadenado. Pero Pablo, escucha una cosa, tú eres ciudadano romano, no te olvides. Y mañana cuando te saquen y te hagan el juicio, cuando te vayan a interrogar, tú vas a decir que tú como ciudadano romano, tú tienes el derecho que no todo el mundo tiene de apelar al César. Es decir, yo quiero que me juzgue, que mi juez sea el mismísimo César. Tú lo puedes pedir porque tú eres ciudadano romano. Entonces cuando él sale de la cárcel por la mañana, lo van a interrogar. Un momentito, quiero decir algo. ¿Qué quiere decir usted? Yo apelo al César. Quiero que el César sea mi juez. Claro, este que es un juez inferior dice, pues entonces si usted ha apelado al César, no te preocupes que usted irá al César. Llévenselo. Lo montan en un barco. ¿Quién? Los romanos. Y lo llevan a Roma. No fue por el camino y porque me llevan a Roma. No, porque el Señor quiere llevarme a Roma, pero como yo no estoy libre ahora, que me puedo comprar el pasaje, ir a donde quiera, pero le doy la vuelta a la tortilla. Y en vez de utilizar mi libertad, uso mi, entre comillas, encarcelamiento, pero ahora ellos me van a pagar el pasaje. No me voy a pagar ni el pasaje. Me van a pagar ustedes el pasaje, me van a pagar ustedes la comida y me van a llevar al mismísimo César de Roma. Pero ¿quién va a ir a darle testimonio al César de Roma? ¿Quién? ¿Uno por la calle? No. O un preso o uno que pertenezca a la corte de Roma. Entonces, si no eres de la corte de Roma, pero eres un preso con ciudadanía romana, tienes derecho a que te juzgue el César de Roma. ¿No os dais cuenta que todo ayuda para bien? ¿Dónde nació Pablo? En Tarso. ¿Qué era Tarso? Una pequeña colonia romana. Y dice que las personas que estaban allí, a través de su padre, él obtuvo la ciudadanía romana. ¿Quién sabe si en algún momento Pablo, como judío fanático que era en aquel momento, habrá dicho, ¿y yo para qué quiero la ciudadanía romana? ¿Yo para qué quiero ser romano? Ahora no lo entiende. Estos asquerosos romanos, este imperialismo que ha venido aquí a dominar nuestra tierra. Sí, pero estos, el día de mañana van a ser el instrumento que Dios va a utilizar para llevarte nada más y nada menos que a Roma, al hombre más poderoso de la tierra. Y allí fue. Entonces no nos damos cuenta de que la vida es como un gran puzzle, como un gran rompecabezas, donde tú miras para atrás y dices, ahora entiendo aquello y esto y lo otro, y por qué se conoció este, y por qué pasó esto. Y entonces si tú te dejas llevar por el Señor, te vas a dar cuenta de que Juan lo llevaron los romanos, pero porque en el fondo el Señor quería que Juan estuviera en la isla de Patmos y allí tranquilito, sin que nadie te moleste, vas a recibir la revelación más grande que jamás has recibido en tu vida. Pero escucha bien esto, hermano, porque vamos terminando, para no alargarme demasiado. Antes de darte revelación para otros y antes de darte mensaje para iglesias y para pastores y para otras personas, el primero que tiene que recibir el mensaje eres tú. Porque la tendencia de que siempre tenemos algo que decirle a fulano o a mengano, yo no digo que esté mal, pero el primero que se tiene que aplicar el mensaje es el que lo da. Luego, yo te voy a dar mensaje para la iglesia de Éfeso, mensaje para la iglesia de Tiatira, mensaje para la iglesia de la Odisea, etcétera, etcétera. Pero el primero que tiene que verme a mí eres tú. Porque si tú le dices a los demás qué hacer, pero tú no lo haces, entonces no estás viviendo el mensaje. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro en la vida. Primeramente, aplicarnos la palabra. Primeramente, conocer nosotros al Señor para después tener autoridad para decirle a otras personas que conozcan al Señor. ¿Qué Señor quieres que conozcas si ni siquiera tú lo conoces? Tengan fe en el Señor, pero tú estás viviendo con fe. Por eso, hermano, las experiencias que pasamos en la vida nos están capacitando. ¿Para qué? Para que después cuando vayamos a otras personas que están pasando por el mismo o parecido problema que yo he pasado, podamos entenderlos. Por eso yo muchas veces digo, cuando alguien se hace la pregunta, ¿en qué forma tú me quieres utilizar? ¿Con qué tipo de gente tú me quieres utilizar? Analiza cómo ha sido tu vida. ¿Con qué tipo de gente tú te has movido generalmente? Por ejemplo, hay personas que se han movido toda la vida en el mundo del deporte. Pues ya está, más claro agua. Ese es el terreno en el que Dios a ti te va a utilizar en un nivel donde este y este y este jamás van a entrar. No le van a hacer ni caso.
Pero tú que eres un deportista, te vas a mover en un nivel donde todo el mundo te conoce, tú sabes lo que es una lesión, tú sabes lo que es un campeonato, tú sabes lo que es el sacrificio, ese va a ser tu campo de misión. Hay otras personas que a lo mejor son médicos, no tienen nada que ver con el deporte, pero conocen a una serie de personas que se mueven en el mundo de la medicina. Ustedes saben que los médicos hablan de un lenguaje que le están diciendo a otro colega que te estás muriendo y tú ni te enteras porque se están hablando en clave. Ahí es donde Dios te va a utilizar. ¿Con qué tipo de gente? ¿Qué tipo de inclinación tú has tenido? ¿Qué tipo de experiencia, de prueba? ¿Qué tipo de dificultades tú has tenido? Por ahí van los tiros. Por ahí donde el Señor te va a utilizar. Claro, Dios te puede abrir nuevos campos. Claro, siempre lo hace. Pero generalmente utiliza tu pasado para que después tú en el futuro puedas servir al Señor con efectividad. Porque Dios no te va a meter, a menos que te haga un milagro y una transformación, Dios no te va a meter en un terreno en el que tú no sabes moverte. Dios te va a poner en un terreno en el que tú sabes moverte. Por ejemplo, ¿quiénes son las mejores personas para ayudar a otros drogadictos a salir de la droga? Un mismo drogadicto. Ustedes saben, los chicos que vienen los domingos a la iglesia. Dino, si algún día oyen un testimonio de Dino, ese chico estuvo en la droga. Pero es que ahora él puede ayudar a otros. ¿Y quién mejor que una persona que ha estado con depresiones toda la vida para ayudar a una persona deprimida? ¿Y qué mejor que una mujer separada para entender a otra mujer separada? ¿Y qué mejor que una mujer que ha sido violada o abusada para entender a otro que está pasando por eso? Hermano, no nos damos cuenta de que todo nuestro pasado es el terreno que Dios ha ido preparando para abrirnos puertas, para servirle a Él en el futuro. Entonces, en este libro, el primero que tiene que tener las cosas claras es Juan. Y quiero terminar leyendo estas últimas palabras. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice versículo 10. Oí detrás de mí una voz, como de trompeta, y me dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahora las menciona. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Las 7 iglesias. En su momento hablaremos de ellas. ¿Por qué estas 7 y no otras? Todo tiene una razón de ser. Pero le dijo, escribe, escribe. Ahora cuando vayamos al retiro, no sé si ya lo habéis leído, yo creo que esa parte le toca a los jóvenes. Hay un momento en el que el Señor le dice a Moisés, escribe. ¿Lo habéis leído? No lo habéis leído. Dice, escribe esto, esta batalla, lo que ha pasado hoy aquí, Moisés, escríbelo. Escríbelo para que las generaciones futuras no se olviden de lo que pasó aquí en el desierto. Interesante. Ahora le dice el Señor, Juan, escribe. Escribe. ¿Por qué? Porque vas a ver tantas cosas y vas a tener tantas visiones y tantos sueños que después no te vas a acordar. Ustedes saben, hermanos, porque yo muchas veces le digo a la gente que es bueno venir a la iglesia a veces con papel y lápiz. Porque dicen las estadísticas, no las digo yo. Los expertos, los que están todo el día haciendo este tipo de estadísticas y de estudios, dicen que cuando una persona escucha un mensaje político, religioso, de la índole que sea, después de un tiempo, se puede llegar a recordar con el tiempo un 10% de lo que se oyó perfectamente. Y el otro 90%, algunos oyen 25%, pero generalmente, si yo les pregunto a ustedes dentro de 15 días de lo que yo hablé la semana pasada, muchos de ustedes ya no se acuerdan. ¿Quién es el que más se acuerda? El que lo dijo. Yo me acuerdo de los mensajes que yo he dado porque yo utilizo no solamente el haberlo estudiado, sino el haberlo dado, entonces me lo sé. Pero el que lo oyó, solamente el 10%. Pero fíjate cómo se dispara la estadística. Si una persona está escuchando una lección de un maestro, de un pastor o de quien sea, y escribe, automáticamente pasa del 10 al 80%. Es decir, usted me está escuchando a mí ahora. Si yo le pregunto a usted dentro de 3 días, muchas de las cosas que dije, algunas se acordará, otras no. Pero si usted tomó alguna nota y encima cuando llegó a la casa la repasó, el 80% usted es capaz de acordarse, porque además lo tiene escrito, que si solamente lo hubiera oído. Entonces, Juan, tú vas a ver lo que yo te voy a decir de los 2 testigos. Nadie ha escrito de los 2 testigos, nadie sabe nada de esto. Yo te voy a hablar de los 144,000 sellados. Yo te voy a hablar del falso profeta. Yo te voy a hablar de los 7 sellos, de las trompetas, de las copas de la ira. Yo te voy a hablar de la mujer que huye al desierto por 1260 días. Yo te voy a hablar a ti de tantas cosas que como tú no escribas esto, tú a las 2 horas no te acuerdas. Y si tú no te acuerdas, ¿cómo le vas a pasar el mensaje
A los hermanos de Garcilaso de la Vega, número 13. Imposible. Entonces, ponte a escribir, Juan, ponte a escribir, porque lo que se escribe ahí queda. Y entonces dice que cuando él se vuelve para ver la voz del que hablaba con él, cuando se volvió, dice que vio 7, quédese con este dato, 7 menorás, 7 candeleros de oro, 7. Y en medio de los 7, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y iba ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Jesús nunca lo había visto, Juan, así, nunca lo había visto. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto nunca le había pasado a Juan. Juan nunca se había caído. Ese día sí.
ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਟਾਈਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਾਈਟ ਦਿਲ ਕਲੀਨ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਥੋੜੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਵਾਗ ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਵਾਈਬ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਸੋਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਕਿਲਰ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਰਾਇਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਗਾ ਫਿਰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਵੈਗ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਵਾਈਬ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਫਿਰ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਨੇ ਕਰਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਾਈ ਕੋ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਹੱਥ ਤੇ ਸਵੈਗ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਸੋਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਕਿਲਰ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਰਾਇਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਗਾ ਫਿਰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲੀ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਵੈਗ ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਵਾਈਬ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਵੈਗ ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਡੀ ਵਾਈਬ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ